Las palabras del joven ejecutivo golpearon a doña Carmen como una bofetada física, haciendo que las manzanas rodaran por el suelo mientras los curiosos observaban en silencio. Con 82 años de trabajo honrado a sus espaldas, jamás imaginó que defenderse en la plaza que la vio nacer le costaría no solo su dignidad, sino el futuro de todo San Cristóbal. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El sol caía sobre las calles empedradas del pequeño pueblo de San Cristóbal, bañando con su luz dorada las fachadas coloniales y el ajetreo cotidiano del mercado central. Doña Carmen, con sus 82 años a cuestas, caminaba lentamente por la plaza principal, su espalda ligeramente encorvada bajo el peso de los años y la canasta de manzanas que cargaba con orgullo. Eran las manzanas de su pequeño huerto, cultivadas con sus propias manos arrugadas, el único sustento que le quedaba después de que su esposo Ramón partiera hacia el cielo hace ya 5 inviernos. Todos en el pueblo conocían a doña Carmen. Su rostro surcado por arrugas que contaban historias de alegrías y penas, su eterno pañuelo morado cubriendo sus cabellos blancos y su inquebrantable dignidad, a pesar de la pobreza que la acompañaba como una sombra fiel. Cada mañana, sin faltar un solo día, llegaba al mercado para vender sus manzanas, intercambiando saludos y bendiciones con los vecinos que la estimaban. «Buenos días tenga usted, doña Carmen», saludó don Pedro, el panadero, mientras acomodaba sus panes recién horneados en el puesto frente al suyo. «¿Cómo amanecieron esas rodillas hoy?» «Con la misma terquedad de siempre, don Pedro», respondió ella con una sonrisa que iluminaba su rostro cansado. «Pero mientras Dios me dé fuerzas para caminar, aquí estaré con mis manzanitas». La mañana transcurrió como cualquier otra. Doña Carmen vendió algunas manzanas a los clientes habituales que preferían su fruta por el sabor especial que solo ella conseguía. Muchos en el pueblo decían que era porque les ponía amor, y quizás tenían razón. Cada manzana que crecía en su pequeño huerto recibía cuidados diarios, palabras de cariño y la mirada atenta de quien cuida un tesoro. El problema comenzó cuando el reloj de la iglesia marcó el mediodía. La plaza empezó a llenarse con gente desconocida, hombres de traje y mujeres elegantes que hablaban con acento de la capital. Doña Carmen observó con curiosidad cómo instalaban un podio en el centro de la plaza y cómo las autoridades locales corrían de un lado a otro, nerviosas y excitadas. «Es el nuevo alcalde de la provincia», le explicó doña Remedios, la florista, acercándose a su puesto. «Dicen que viene a anunciar la construcción del nuevo centro comercial». «¿Centro comercial? ¿Aquí en San Cristóbal?», preguntó Carmen sorprendida. El pueblo, aunque hermoso con sus calles coloniales y su ritmo pausado, nunca había sido de interés para los grandes inversores. «Sí, mujer, van a modernizarnos, dicen», respondió Remedios con una mezcla de emoción y recelo. «Parece que empezarán por remodelar toda esta plaza. Quieren quitar el mercado». La noticia cayó como un balde de agua fría sobre Carmen. El mercado era su vida, su sustento, el lugar donde cada día encontraba no solo el pan para su mesa, sino también el calor humano que la mantenía viva desde que la soledad se había instalado en su pequeña casa de adobe. Cuando el alcalde provincial, un hombre de mediana edad con sonrisa ensayada y traje impecable, comenzó su discurso, Carmen intentó escuchar atentamente, pero las palabras modernización, progreso y desarrollo sonaban huecas y amenazantes en sus oídos ancianos. Habló de empleos, de turismo, de un futuro brillante para San Cristóbal, pero en ningún momento mencionó qué pasaría con los vendedores del mercado, con las personas como ella que dependían de ese espacio para sobrevivir. Cuando el discurso terminó,
Un grupo de jóvenes elegantemente vestidos comenzó a repartir folletos brillantes con imágenes del futuro centro comercial. Uno de ellos, un muchacho alto de unos 30 años, con gafas de diseñador y un aire de superioridad, se acercó a los puestos del mercado. «Señores, por favor, necesitamos que desalojen la plaza para poder tomar algunas fotografías del espacio», anunció con voz autoritaria. «El proyecto comenzará en 2 semanas y este sector será el primero en ser intervenido». Los vendedores se miraron entre sí, confundidos y preocupados. Nadie les había informado oficialmente sobre estos cambios. Doña Carmen, sin embargo, permaneció sentada junto a su canasta de manzanas. Sus piernas cansadas le impedían moverse con la rapidez que el joven parecía esperar. «Señora, ¿no me ha escuchado?». El joven se dirigió directamente a Carmen, su tono cada vez más impaciente. «Necesito que se retire con sus productos». «Joven», respondió Carmen con voz suave pero firme, «este ha sido mi lugar por más de 40 años. No me han notificado nada sobre tener que irme hoy». El rostro del hombre se transformó. La irritación dio paso a una mueca de desprecio que heló la sangre de Carmen. Nunca, en todos sus años en el mercado, alguien la había mirado de esa manera. «Mire, señora», dijo él, bajando la voz pero cargándola de veneno, «este proyecto es el futuro de este pueblo atrasado. Personas como usted, vendiendo frutas en la calle como si estuviéramos en el siglo pasado, son exactamente lo que queremos cambiar». Carmen sintió que el aire le faltaba. A su alrededor, algunos vendedores y clientes comenzaron a prestar atención a la escena, pero nadie intervino. «Yo solo vendo mis manzanas, joven», respondió ella, intentando mantener la dignidad. «Es un trabajo honrado». «¿Honrado?». El hombre soltó una risa despectiva. «Es primitivo, es tercermundista, es la imagen que queremos eliminar de San Cristóbal. No merece estar en este lugar, ni usted ni ninguno de estos comerciantes informales». Esas palabras pronunciadas con tanto desprecio fueron como puñaladas para Carmen. Toda una vida de trabajo honrado, de madrugar para cuidar su huerto, de caminar kilómetros cargando su canasta para llegar al mercado, reducida a algo vergonzoso, a algo que debía ser eliminado en nombre del progreso. Intentó levantarse, pero sus rodillas artríticas la traicionaron. La canasta se tambaleó y varias manzanas rodaron por el suelo empedrado. El joven dio un paso atrás, como si temiera que aquellas manzanas pudieran contaminar sus lustrosos zapatos de marca. «Mire lo que ha hecho», exclamó él ahora sin molestarse en disimular su disgusto. «Esto es exactamente de lo que hablo: suciedad, desorden, atraso». Carmen se agachó lentamente para recoger sus preciadas manzanas, cada movimiento un recordatorio doloroso de su edad y vulnerabilidad. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero se negaba a darle esa satisfacción al joven cruel. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Una figura se interpuso entre ella y el hombre de traje. Era Miguel, un joven maestro de la escuela local, nieto de una de sus vecinas. ¿Quién se cree que es para hablarle así a doña Carmen? La voz de Miguel temblaba de indignación. «Si hay alguien que no merece estar en este lugar, es usted con su arrogancia y falta de respeto». El joven de traje retrocedió, visiblemente sorprendido por la intervención de Miguel. No estaba acostumbrado a que alguien cuestionara su autoridad, especialmente en un pueblo pequeño donde su conexión con el nuevo proyecto de desarrollo le otorgaba un poder considerable. «¿Y tú quién eres?», preguntó con desdén, ajustándose las gafas de diseñador con un gesto estudiado. «Soy alguien que respeta a sus mayores», respondió Miguel, ayudando a doña Carmen a recoger las manzanas caídas. Algo que evidentemente usted nunca aprendió. La plaza, que se había quedado en un silencio tenso durante el altercado, comenzó a llenarse de murmullos. Los vendedores del mercado,
que inicialmente habían observado la escena paralizados por el temor a las represalias, empezaron a acercarse lentamente, formando un círculo protector alrededor de doña Carmen. «Escuche, joven», intervino don Pedro, el panadero, limpiándose la harina de las manos en su delantal. «Doña Carmen ha estado en esta plaza desde antes que usted naciera. Ha alimentado a generaciones con sus manzanas. Merece respeto». El hombre del traje miró a su alrededor, notando cómo la multitud comenzaba a crecer. Su expresión cambió sutilmente, del desprecio a una cautelosa evaluación de la situación. No había esperado esta resistencia colectiva. «No es nada personal», dijo, modulando su tono a uno más conciliador, pero sin perder su aire de superioridad. «Es simplemente progreso. Este mercado improvisado es pintoresco, claro, pero San Cristóbal necesita modernizarse si quiere sobrevivir económicamente. El centro comercial traerá empleos, turismo, desarrollo». «¿Y qué pasará con nosotros?», preguntó doña Remedios, la florista con voz temblorosa. «Algunos tenemos demasiados años para empezar de nuevo o para que nos contraten en sus tiendas elegantes». El hombre sonrió con condescendencia, como quien explica algo obvio a un niño. «La vida evoluciona, señora. Los que no pueden adaptarse lamentablemente quedan atrás. Es la ley natural». Esas palabras provocaron una nueva oleada de indignación entre los presentes. Miguel, que había terminado de recoger las manzanas y las había devuelto a la canasta de doña Carmen, se irguió, enfrentando directamente al hombre. «No hay nada de natural en desplazar a personas que han trabajado honradamente toda su vida», dijo, su voz clara y firme resonando en la plaza. «No hay nada de progreso en destruir el sustento de quienes construyeron este pueblo con sus manos». Doña Carmen, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se levantó lentamente. A pesar del dolor en sus rodillas y el temblor en sus manos, había una dignidad inquebrantable en su postura. Miró directamente al joven ejecutivo, sus ojos ancianos llenos de una sabiduría que solo los años pueden otorgar. «Joven», dijo con voz suave pero clara, «estas manzanas que usted desprecia han educado a mis 3 hijos. Han pagado medicinas cuando la enfermedad llamó a nuestra puerta. Han sido el consuelo de muchos vecinos en tiempos difíciles». Hizo una pausa, tomando aire. «No son solo manzanas, son mi vida, mi dignidad, mi manera de sentirme útil cuando el mundo parece no tener espacio para los viejos como yo». Un silencio respetuoso cayó sobre la plaza. Incluso algunos de los acompañantes del alcalde, que habían observado la escena desde la distancia, parecían incómodos ahora. «Yo no digo que el progreso sea malo», continuó doña Carmen. «He visto muchos cambios en mi vida, algunos buenos, otros no tanto. Pero el verdadero progreso no deja a nadie atrás. El verdadero progreso tiene corazón, joven». El alcalde provincial, alertado por uno de sus asistentes sobre el altercado, se acercó al grupo. Era un político experimentado y sabía reconocer cuándo una situación podía convertirse en un desastre de relaciones públicas. «¿Qué sucede aquí, Sebastián?», preguntó al joven del traje, manteniendo una sonrisa tensa para las personas que ya comenzaban a sacar sus teléfonos para grabar la escena. «Nada importante, señor alcalde», respondió Sebastián, claramente incómodo. «Solo un pequeño malentendido con los vendedores locales». «No fue un malentendido», intervino Miguel, decidido a no permitir que el incidente fuera minimizado. «Este hombre ha insultado a doña Carmen, una de las personas más respetadas de nuestro pueblo, diciéndole que no merece estar en esta plaza». El alcalde, consciente de las miradas fijas en él y de los teléfonos grabando, adoptó rápidamente una expresión de preocupación paternal. «Eso es inaceptable, por supuesto», dijo, colocando una mano sobre el hombro de doña Carmen,
quien se mantuvo estoica ante este súbito gesto de falsa familiaridad. Nuestros adultos mayores son el tesoro de San Cristóbal, la memoria viva de nuestras tradiciones. Luego, dirigiéndose a la multitud que se había congregado, elevó la voz en tono conciliador. Quiero aclarar que el proyecto de modernización que hemos anunciado hoy incluirá espacios dignos para todos nuestros vendedores tradicionales. Nunca ha sido nuestra intención desplazar a nadie. Al contrario, queremos mejorar las condiciones de trabajo de estas personas admirables. La multitud recibió estas palabras con un escepticismo evidente. Demasiadas veces habían escuchado promesas similares que nunca se materializaban. Si es así, dijo Miguel, ¿por qué nadie informó a los vendedores sobre los planes? ¿Por qué vienen hoy exigiendo que desalojen inmediatamente para tomar fotografías sin previo aviso? El alcalde lanzó una mirada irritada a Sebastián, quien se encogió visiblemente. Debe haber habido un error en la comunicación, respondió el alcalde manteniendo su sonrisa para las cámaras. Les aseguro que haremos este proceso con total transparencia y respeto. De hecho, hizo una pausa teatral. Me gustaría invitar a doña Carmen y a una delegación de vendedores a participar en la planificación del nuevo espacio comercial. Su experiencia será invaluable. Doña Carmen miró al alcalde con ojos que habían visto demasiado en esta vida para ser engañados fácilmente por palabras bonitas. Sin embargo, asintió levemente, reconociendo la oportunidad que se presentaba. «Se lo agradezco, señor alcalde», dijo con una dignidad que contrastaba con la actuación política del hombre. «Estaremos encantados de compartir nuestras ideas. Después de todo, nadie conoce mejor esta plaza que quienes hemos pasado nuestras vidas en ella». El alcalde, satisfecho de haber controlado la situación, dio por terminado el encuentro con promesas de reuniones futuras y asegurando que el proyecto sería beneficioso para todos. La multitud comenzó a dispersarse lentamente, aunque los vendedores permanecieron agrupados, discutiendo en voz baja los acontecimientos. Sebastián, el joven del traje, se escabulló rápidamente, evitando las miradas acusadoras. Pero antes de que pudiera alejarse, doña Carmen lo llamó. «Joven», dijo, extendiendo su mano arrugada con una manzana perfectamente roja. «Llévese una. Las cosas que crecen con amor siempre saben mejor, incluso cuando vienen de manos que usted considera indignas». Sebastián dudó, visiblemente incómodo, pero bajo la mirada atenta de todos, finalmente tomó la manzana y murmuró un «gracias», apenas audible antes de marcharse apresuradamente. Miguel, que había permanecido junto a doña Carmen durante todo el incidente, la miró con admiración. ¿Por qué le regaló una manzana después de cómo la trató?, preguntó, genuinamente curioso. Doña Carmen sonrió, las arrugas alrededor de sus ojos acentuándose con un brillo de sabiduría ancestral. «Porque a veces, mijito, la mejor manera de enseñar respeto es mostrándolo primero. Ese muchacho tiene mucho que aprender, y quizás una manzana cultivada con amor sea el primer paso». La tarde caía sobre San Cristóbal cuando doña Carmen emprendió el camino de regreso a su casa. Miguel insistió en acompañarla, cargando la canasta que, aunque más ligera después de la venta del día, seguía siendo un peso considerable para los hombros cansados de la anciana. Caminaron en silencio por las callejuelas empedradas, cada uno sumido en sus propios pensamientos sobre los eventos de la mañana. «¿Sabe algo, doña Carmen?», dijo finalmente Miguel, rompiendo el silencio. «Lo que hizo hoy fue muy valiente». La anciana sonrió suavemente, sus ojos fijos en el camino irregular bajo sus pies. «No fue valentía, mijito. Cuando llegas a mi edad, el miedo a hablar se va desvaneciendo. He visto demasiado para callarme cuando algo no está bien».
Llegaron a una pequeña casa de adobe con techo de tejas rojas y un jardín delantero donde crecían flores silvestres entre hierbas medicinales. A un costado, protegido por una cerca de madera desgastada, se extendía el huerto de manzanos que era el orgullo y sustento de doña Carmen. Los árboles, aunque no muy altos, estaban cargados de frutos en diferentes etapas de maduración. «Pase, maestro», invitó Carmen, abriendo la puerta de madera que crujió suavemente. «Le prepararé un café antes de que regrese». El interior de la casa era tan humilde como su exterior, pero estaba impregnado de una dignidad y limpieza que hablaban del carácter de su habitante. Fotografías antiguas en marcos sencillos decoraban las paredes encaladas. En la mayoría, aparecía un hombre de rostro amable junto a una Carmen más joven, y en otras, 3 niños en diferentes etapas de crecimiento. Miguel dejó la canasta sobre la mesa de madera gastada y observó las fotografías mientras Carmen preparaba el café en una estufa de leña. «Son mis hijos», explicó ella notando su interés. «Alejandro, el mayor, vive en la capital, es ingeniero. María, la del medio, está en Estados Unidos, trabaja cuidando niños. Y Roberto, el menor, se fue a la costa hace años. Manda cartas de vez en cuando». Había un deje de orgullo en su voz, pero también una soledad profunda que Miguel pudo percibir claramente. «¿Vienen a visitarla?», preguntó con delicadeza. Carmen removió el café lentamente antes de responder. «La vida es complicada para ellos. Tienen sus propias familias, sus trabajos. Alejandro viene para Navidad casi siempre. Los otros 2...» Dejó la frase inconclusa, y el silencio completó lo que las palabras no podían expresar. Mientras bebían el café, intenso y aromático como solo el café preparado a la antigua podía ser, Miguel no pudo evitar preguntar sobre el huerto. «Mi Ramón lo plantó cuando nos casamos», explicó Carmen, su mirada perdiéndose en los recuerdos. «Decía que un árbol frutal es un acto de fe, porque plantas algo que quizás no verás dar sus mejores frutos. Él murió hace 5 años, pero sus árboles siguen alimentándonos». Miguel asintió, conmovido por la sencilla pero profunda filosofía del difunto esposo de Carmen. «Doña Carmen», dijo después de un momento, «sobre lo que pasó hoy en la plaza, no creo que el alcalde vaya a cumplir sus promesas. Ese tipo de proyectos siempre terminan favoreciendo a los poderosos». La anciana lo miró con una sabiduría tranquila. «Lo sé, mijito. He visto muchas promesas evaporarse como rocío bajo el sol de la mañana, pero también he aprendido que a veces hay que ganar tiempo para encontrar soluciones». «Estaba pensando», continuó Miguel inclinándose hacia adelante con entusiasmo, «que podríamos organizar a los vendedores, formar una asociación formal. Sería más difícil ignorarlos si están unidos y tienen respaldo legal». Carmen asintió lentamente, considerando la idea. Podría funcionar, aunque algunos tendrán miedo de enfrentarse a las autoridades. «Por eso necesitamos que usted esté con nosotros», dijo Miguel. «Después de lo de hoy, muchos la ven como un símbolo de resistencia. El video del incidente ya está circulando en redes sociales». «¿Video?», preguntó Carmen confundida. Miguel sacó su teléfono y le mostró las imágenes que alguien había grabado durante el altercado. Ella, de pie con dignidad frente al joven arrogante, sus palabras sobre el verdadero progreso resonando con claridad, la manzana ofrecida como gesto final de sabiduría. «Ya tiene miles de vistas», explicó Miguel. «La gente está indignada por cómo la trató ese tipo y admirada por su respuesta». Carmen observó el video con una mezcla de asombro e incomodidad. Nunca había buscado protagonismo y la idea de que miles de desconocidos la estuvieran viendo le resultaba desconcertante. «No sé si estoy preparada para ser un símbolo de nada, mijito», dijo finalmente. «Solo soy una vieja que vende manzanas».
Es mucho más que eso, doña Carmen, respondió Miguel con convicción. Es la voz de todos los que nunca son escuchados cuando se toman decisiones que afectan sus vidas. Antes de que pudiera responder, el sonido de un automóvil deteniéndose frente a la casa interrumpió la conversación. A través de la ventana, vieron un vehículo lujoso, completamente fuera de lugar en aquel humilde vecindario. «Es el coche del alcalde», murmuró Miguel, tensándose visiblemente. La puerta del vehículo se abrió y, para sorpresa de ambos, no fue el alcalde quien descendió, sino Sebastián, el joven ejecutivo que había insultado a Carmen en la plaza. Llevaba el mismo traje elegante, pero su actitud parecía completamente diferente. Cabizbajo, casi vacilante mientras se acercaba a la puerta. Llamó suavemente y Carmen, después de intercambiar una mirada con Miguel, fue a abrir. «Buenas tardes, señora», dijo Sebastián evitando el contacto visual. «Espero no molestarla». «Las visitas nunca molestan», respondió Carmen con cortesía, aunque su postura revelaba cautela. «¿En qué puedo ayudarlo?». El joven tragó saliva, visiblemente incómodo. «Yo vine a disculparme por mi comportamiento de esta mañana. Fue inexcusable». Carmen lo estudió en silencio, buscando la sinceridad detrás de aquellas palabras. «Pase», dijo finalmente abriendo más la puerta. «Acabo de hacer café». Sebastián entró, sorprendido por la invitación. Al ver a Miguel, se detuvo brevemente, pero continuó hasta la mesa donde Carmen le indicó que se sentara. «No esperaba encontrarte aquí», dijo, dirigiéndose a Miguel con una cautela que contrastaba con su arrogancia anterior. «Estamos discutiendo cómo proteger el mercado de personas como tú», respondió Miguel sin ocultar su hostilidad. «Miguel», intervino suavemente Carmen, «todos merecen la oportunidad de corregir sus errores». Volviéndose hacia Sebastián, añadió, «El café está caliente, y creo que quedaron algunas galletas que hice ayer». El gesto de hospitalidad pareció descolocar aún más a Sebastián, que aceptó la taza con manos ligeramente temblorosas. «No entiendo por qué es tan amable conmigo después de lo que dije», confesó. Carmen se sentó frente a él, sus manos arrugadas descansando tranquilamente sobre la mesa. «La rabia solo genera más rabia, joven, y ya hay demasiada en este mundo». Sebastián bebió un sorbo de café, como si buscara ganar tiempo para ordenar sus pensamientos. «Lo que dije en la plaza no refleja quién soy realmente», comenzó. «Estaba bajo mucha presión. El alcalde y los inversores esperan resultados rápidos, y cuando vi resistencia, reaccioné mal». «¿Por qué vino realmente?», preguntó Miguel todavía escéptico. «¿El alcalde lo envió para suavizar las cosas después del video viral?». Sebastián negó con la cabeza. «El alcalde no sabe que estoy aquí. De hecho, probablemente me despediría si se enterara». Hizo una pausa sacando algo de su bolsillo. «Traje esto». Colocó sobre la mesa la manzana que Carmen le había dado en la plaza, intacta y brillante. «No pude comerla», confesó. «Cada vez que la miraba, recordaba mis palabras, su dignidad, y me sentía avergonzado». Un silencio espeso llenó la pequeña cocina. Carmen miró la manzana sobre la mesa, luego al joven y finalmente la tomó entre sus manos. Con movimientos pausados, sacó un cuchillo de madera desgastado del cajón y comenzó a partir la fruta en 3 porciones iguales. «Una manzana compartida sabe mejor», dijo ofreciendo los trozos a sus invitados, «y mientras comemos, quizás pueda explicarnos mejor qué es ese proyecto que quieren hacer en nuestra plaza». Sebastián aceptó el trozo con una mezcla de sorpresa y gratitud. Miguel, aunque reticente, también tomó su parte reconociendo el gesto de paz que Carmen estaba facilitando. «El proyecto se llama San Cristóbal Moderno», comenzó Sebastián después de probar la manzana, sus ojos abriéndose ligeramente ante el sabor intenso y dulce.
La idea inicial era construir un centro comercial de 3 niveles, con tiendas de marcas nacionales e internacionales, restaurantes, cines, un complejo que atraería turistas y crearía empleos. ¿Era? Preguntó Miguel, notando el tiempo pasado en la explicación. Sebastián asintió, su expresión cambiando sutilmente. El plan original sí, pero dudó, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Hay detalles que no se han hecho públicos. El proyecto tiene una segunda fase que incluye condominios de lujo y la remodelación completa del centro histórico. ¿Remodelación? Carmen frunció el ceño. ¿Qué significa eso exactamente? Significa, respondió Sebastián con voz más baja, que muchas de las casas antiguas serían adquiridas, a precios muy por debajo de su valor real, debo añadir, y demolidas para dar paso a construcciones más modernas y atractivas para los nuevos visitantes. Miguel golpeó la mesa con indignación apenas contenida. Lo sabía. No solo quieren eliminar el mercado, quieren expulsarnos a todos, convertir San Cristóbal en un parque temático para turistas ricos mientras los habitantes originales son desplazados a la periferia. Sebastián no negó la acusación, lo que confirmó los temores de Miguel. ¿Por qué nos cuenta esto ahora?, preguntó Carmen, sus ojos sabios fijos en el rostro del joven. Debe saber que esta información podría costarle su trabajo. Sebastián dejó escapar un suspiro largo y cansado, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante mucho tiempo. Porque hoy en la plaza, cuando me ofreció esa manzana después de cómo la traté, algo cambió en mí. Me hizo recordar a mi abuela. Su voz se quebró ligeramente, y Carmen, con la intuición que solo otorgan los años, comprendió que había tocado una herida profunda. ¿Quiere hablar de ella?, preguntó suavemente. Mi abuela Esperanza vivía en un pueblo como este, comenzó Sebastián, sus ojos fijos en la taza de café. Tenía un pequeño puesto de hierbas medicinales en el mercado local. Yo crecí con ella después de que mis padres murieran en un accidente cuando tenía 8 años. La revelación sorprendió tanto a Carmen como a Miguel, que ahora miraban al joven ejecutivo bajo una luz completamente diferente. Pasaba las tardes en su puesto escuchando cómo aconsejaba a la gente sobre qué hierbas usar para cada dolencia. Todo el mundo la respetaba, la buscaba. Ella me enseñó sobre plantas, sobre respeto, sobre la importancia de ayudar a los demás. ¿Qué le pasó?, preguntó Carmen con delicadeza. Un proyecto similar al de San Cristóbal llegó a nuestro pueblo cuando yo tenía 15 años. Le prometieron a mi abuela un local en el nuevo centro comercial, pero las rentas eran imposibles para alguien como ella. Intentó adaptarse, vender en las calles aledañas, pero la policía la acosaba constantemente. Eventualmente, perdió su medio de vida y con él, su propósito. Murió un año después, pero creo que realmente comenzó a morir el día que perdió su puesto en el mercado. Las palabras flotaron en el aire de la pequeña cocina, cargadas de dolor y remordimiento. Y sin embargo trabaja para gente que quiere hacer lo mismo aquí, observó Miguel, aunque su tono había perdido la hostilidad anterior. La vida no es tan simple, respondió Sebastián. Después de la muerte de mi abuela, quedé solo. Un profesor de la secundaria me ayudó a conseguir una beca para la universidad. Estudié economía y desarrollo urbano, pensando ingenuamente que podría cambiar el sistema desde dentro. Pero el sistema te cambia a ti. Tomó otro bocado de la manzana, saboreándolo como si buscara algo en él, quizás el recuerdo de una inocencia perdida. Cuando me contrataron para este proyecto, me convencí de que esta vez sería diferente, que habría consideración real para la comunidad local. Pero cada día veo más claramente que son las mismas promesas vacías, la misma codicia disfrazada de progreso. ¿Y por qué no renunció?
preguntó Carmen. Deudas universitarias, un apartamento que no puedo permitirme, la ilusión de ascender lo suficiente para eventualmente tener poder real de decisión. Se rió sin humor. Excusas, todas ellas. La verdad es que me he convertido exactamente en el tipo de persona que mi abuela me enseñó a no ser. Las palabras se asentaron pesadamente entre ellos. Carmen estudió al joven frente a ella, viendo más allá de la fachada de ejecutivo exitoso, hasta el niño herido que había perdido su camino. Nunca es tarde para honrar las enseñanzas de quienes nos amaron, dijo finalmente. Su abuela estaría orgullosa si supiera que está aquí, haciendo lo correcto, aunque sea difícil. Sebastián levantó la mirada y por primera vez desde que entró a la casa, sus ojos reflejaban una resolución genuina. Quiero ayudarles, dijo. Tengo acceso a los planos completos del proyecto, a los estudios de impacto ambiental que han sido manipulados, a las verdaderas intenciones de los inversores. Con esa información podrían organizarse efectivamente, quizás incluso detener el proyecto, o al menos modificarlo para que sea verdaderamente inclusivo. Miguel, que había estado escuchando con creciente interés, se inclinó hacia adelante. ¿Harías eso? ¿Arriesgarías tu carrera? Mi carrera ya está en riesgo desde el momento en que pisé esta casa, respondió Sebastián con una sonrisa irónica. Pero sí lo haría, por mi abuela, por ustedes, por mí mismo, para poder volver a mirarme al espejo sin vergüenza. Carmen asintió lentamente, una pequeña sonrisa formándose en sus labios arrugados. El verdadero valor no está en no tener miedo, sino en actuar a pesar de él, dijo. Su abuela estaría muy orgullosa, joven. Necesitaremos un lugar seguro para reunirnos, intervino Miguel, su mente ya trabajando en las posibilidades. Y tendremos que ser muy cuidadosos. El alcalde tiene ojos en todas partes. Mi casa siempre está abierta, ofreció Carmen. Nadie sospecharía de las reuniones en la casa de una anciana. Es peligroso, advirtió Sebastián. Si descubren lo que estamos haciendo. La vida entera es peligrosa, mijito, respondió Carmen con la serenidad que solo otorga haber vivido muchos años. Pero más peligroso es permitir que la injusticia se cometa sin hacer nada al respecto. Los tres se miraron, un entendimiento silencioso formándose entre ellos. Cada uno había llegado a ese momento desde caminos muy diferentes. Carmen con su sabiduría ganada a través de décadas de trabajo honrado, Miguel con su pasión por la justicia social, y Sebastián con el peso de su culpa y el deseo de redención. Mañana traeré los documentos, prometió Sebastián poniéndose de pie. Mientras tanto, creo que deberían empezar a hablar con los otros vendedores, discretamente. Necesitaremos que todos estén unidos. Miguel asintió ofreciendo su mano a Sebastián en un gesto de tregua. Gracias, dijo simplemente. No me agradezcas todavía, respondió Sebastián, estrechando la mano ofrecida. Esto apenas comienza, y el camino será difícil. Carmen los acompañó hasta la puerta, el crepúsculo pintando el cielo con tonalidades rojizas que recordaban el color de sus manzanas. Antes de despedirse, tomó una de las frutas más hermosas de su canasta y la entregó a Sebastián. Para el camino, dijo con una sonrisa, y para que recuerde que incluso los árboles más antiguos pueden dar los frutos más dulces. La noticia se extendió por San Cristóbal como el aroma del pan recién horneado, discretamente, casa por casa, puesto por puesto en el mercado. Miguel se encargó personalmente de hablar con los vendedores más influyentes, mientras Carmen recibía en su cocina a pequeños grupos que llegaban con el pretexto de comprar manzanas. En apenas 3 días, habían logrado formar una red de confianza entre casi todos los comerciantes de la plaza. La primera reunión formal se celebró al anochecer en el patio trasero de Carmen, bajo la sombra de los manzanos.
Don Pedro, el panadero, trajo pan recién horneado. Doña Remedios contribuyó con té de hierbas. Otros trajeron sillas plegables, linternas y, lo más importante, su determinación de luchar por lo que consideraban justo. «Están todos locos», murmuró Sebastián cuando vio la cantidad de personas reunidas. «Si alguien pasa por aquí y ve esto...» «Nadie pasará», le aseguró Miguel. «Los muchachos de la escuela están vigilando las calles de acceso. Si viene alguien, nos avisarán». Carmen observaba desde su silla de madera, conmovida por la solidaridad que había surgido de una situación tan dolorosa. Su pequeño huerto, que durante años había sido su refugio solitario, ahora vibraba con voces, esperanzas y miedos compartidos. «Atención, por favor», llamó Miguel, y el murmullo de conversaciones cesó gradualmente. «Gracias a todos por venir. Sé que algunos han tomado riesgos importantes para estar aquí esta noche». Las miradas se dirigieron instintivamente hacia Sebastián, que permanecía algo apartado, visiblemente incómodo en su traje ahora arrugado después de un largo día de trabajo. «Como saben, nos hemos reunido para discutir el proyecto San Cristóbal Moderno y cómo afectará a nuestro mercado y a nuestras vidas. Hemos sido afortunados de contar con información privilegiada gracias a alguien que ha decidido hacer lo correcto a pesar de las consecuencias personales». Miguel hizo un gesto hacia Sebastián, invitándolo a unirse al centro del círculo. El joven ejecutivo avanzó con vacilación, consciente de las miradas desconfiadas que lo seguían. «Buenas noches», comenzó, su voz profesional contrastando con el ambiente informal. «Les agradezco que me permitan estar aquí. Sé que para muchos represento exactamente lo que temen, el cambio que amenaza sus medios de vida». Sacó de su maletín una carpeta gruesa y la abrió, revelando planos arquitectónicos y documentos con sellos oficiales. «Esto es el verdadero proyecto San Cristóbal Moderno, no la versión edulcorada que presentó el alcalde. Como pueden ver, el plan contempla no solo la eliminación del mercado tradicional, sino la transformación completa del centro histórico en un complejo turístico de lujo». Pasó los planos, y los rostros se ensombrecieron a medida que comprendían el alcance de lo que enfrentaban. Según estos documentos, más del 70% de las propiedades en un radio de 10 cuadras alrededor de la plaza serían adquiridas y demolidas. Los propietarios recibirían ofertas aparentemente generosas, pero muy por debajo del valor real, especialmente considerando el potencial desarrollo. «¿Y qué pasaría con nuestros puestos?», preguntó don Pedro, su voz cargada de preocupación. Sebastián señaló una pequeña sección en los planos. «Se contempla un mercado tradicional como atracción turística en el tercer nivel del centro comercial. Espacios pequeños, rentas elevadas y contratos que permitirían a la administración desalojar a cualquier vendedor que no cumpla con los estándares estéticos establecidos». Un murmullo de indignación recorrió el grupo. Don Pedro, con sus manos perpetuamente cubiertas de harina, difícilmente encajaría en esos estándares estéticos. Ni doña Remedios con sus ramos de hierbas silvestres, ni Carmen con su canasta de manzanas cultivadas en un huerto familiar. «¿Hay algo legal que podamos hacer?», preguntó doña Remedios, expresando la pregunta que todos tenían en mente. Miguel tomó la palabra nuevamente. «Hemos estado investigando. El proyecto requiere aprobaciones ambientales que han sido manipuladas. También hay irregularidades en los estudios de impacto social. Y lo más importante, la mayoría de los terrenos afectados son propiedad comunal histórica, lo que significa que no pueden ser vendidos sin el consentimiento de la Asamblea General del Pueblo». Esta información encendió un pequeño rayo de esperanza en los ojos de los presentes. «Además», continuó Sebastián, «he descubierto que uno de los principales inversores
Es una empresa fantasma registrada en el extranjero que está vinculada directamente con el alcalde provincial. Es un claro conflicto de intereses que podría invalidar todo el proceso. Carmen, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló, su voz suave pero clara cortando a través de la noche. Todo esto suena muy complicado y legal, y está bien que luchemos con esas herramientas. Pero no olvidemos lo más importante. Este mercado no es solo nuestro sustento, es el corazón de San Cristóbal. Es donde las madres enseñan a sus hijos a elegir los mejores productos, donde los ancianos comparten sus conocimientos, donde las noticias se esparcen y donde la comunidad se fortalece cada día. Sus palabras resonaron profundamente entre los presentes, recordándoles que estaban luchando no solo por sus trabajos, sino por una forma de vida. Tenemos que hacer que la gente del pueblo entienda lo que está en juego, continuó Carmen. No solo nosotros, los vendedores, sino todos los habitantes de San Cristóbal. Este proyecto los afectará a todos, aunque ahora no lo vean. Doña Carmen tiene razón, afirmó Miguel. Necesitamos una estrategia en dos frentes, legal y comunitario. Mientras trabajamos en los documentos y las denuncias formales, debemos también ganar los corazones y mentes de nuestros vecinos. La reunión continuó hasta tarde, con la formulación de un plan de acción que incluía recolección de firmas, investigación legal y una campaña de concientización. Cuando finalmente los asistentes comenzaron a dispersarse, regresando a sus casas en pequeños grupos para no llamar la atención, Carmen, Miguel y Sebastián permanecieron bajo los manzanos, evaluando los resultados. Fue mejor de lo que esperaba, admitió Sebastián, aflojándose la corbata con un gesto de alivio. Pensé que me lincharían. La gente sabe reconocer cuando alguien está siendo sincero, respondió Carmen, sirviéndole una última taza de té. Aunque no confíen completamente en ti todavía, valoran tu ayuda. El problema será mañana, intervino Miguel, su expresión tornándose seria. Sebastián, ¿cómo vas a explicar tu ausencia en la reunión con los inversores? El joven ejecutivo frunció el ceño, la preocupación evidente en su rostro. Diré que estaba investigando el terreno, evaluando las reacciones locales al proyecto. Técnicamente, es lo que he estado haciendo. Tendrás que ser muy cuidadoso, advirtió Miguel. Si sospechan que estás filtrándonos información... Lo sé, interrumpió Sebastián. No sería la primera vez que alguien desaparece en un proyecto de este tipo. He visto lo suficiente en mi trabajo para saber los riesgos. Carmen los observaba en silencio, su corazón pesado ante la comprensión de los peligros que enfrentaban. Estos dos jóvenes, tan diferentes en sus orígenes pero unidos ahora por un propósito común, estaban arriesgando mucho más que ella con sus pocos años restantes de vida. Que Dios los proteja, mijitos, murmuró, más para sí misma que para ellos. La mañana siguiente amaneció con una sorpresa desagradable. Cuando Carmen salió a revisar su huerto, encontró un cartel clavado en la cerca: propiedad sujeta a expropiación por proyecto de utilidad pública. La fecha de notificación era del día anterior, mientras todos estaban reunidos en su patio. Sus manos temblaron mientras arrancaba el cartel. No era coincidencia. Alguien sabía de la reunión, o al menos sospechaba que Carmen estaba involucrada en la resistencia. Era un mensaje, una advertencia. Con el cartel en la mano, regresó a su cocina y llamó a Miguel. Mientras esperaba que llegara, miró por la ventana hacia sus manzanos, testigos silenciosos de décadas de su vida. Cuántas tormentas habían resistido, cuántas sequías, cuántos inviernos helados, y sin embargo, cada primavera florecían nuevamente, un testimonio de perseverancia que ahora ella debía emular. No me asustarán tan fácilmente, murmuró, enderezando su espalda encorvada con una nueva determinación.
Esta tierra la trabajamos Ramón y yo con el sudor de nuestra frente. No la entregaré sin luchar. Miguel llegó a la casa de Carmen en menos de 20 minutos, su rostro enrojecido por la carrera y la preocupación. Al ver el cartel arrancado sobre la mesa de la cocina, sus ojos se oscurecieron con una mezcla de rabia e inquietud. «Esto es intimidación pura y simple», dijo, examinando el documento. «No tienen autoridad legal para expropiar su propiedad, al menos no todavía. Están intentando asustarla». Carmen permaneció serena, sus manos ocupadas preparando café como si fuera un día cualquiera. Solo el ligero temblor de sus dedos al servir las tazas revelaba la tormenta interior que intentaba contener. «No es la primera vez que alguien intenta asustarme, mijito», respondió con una sonrisa tenue. «A mi edad, he visto gobiernos ir y venir, promesas romperse, amenazas que se desvanecen con el tiempo». Miguel admiraba su temple, pero no podía compartir su aparente tranquilidad. «Doña Carmen, esto es serio. Significa que alguien sabe de nuestras reuniones. Podríamos tener un infiltrado o...». El sonido de un automóvil aproximándose los interrumpió. A través de la ventana, vieron el vehículo de Sebastián detenerse bruscamente frente a la casa. El joven ejecutivo salió apresuradamente, su traje impecable contrastando con su expresión descompuesta. «¿Ya lo saben?», preguntó al entrar, sin siquiera saludar. Miguel le mostró el cartel, y Sebastián lo estudió con expresión sombría. «No es coincidencia», confirmó. «Esta mañana hubo una reunión extraordinaria con el alcalde y los inversores. Alguien mencionó que había elementos subversivos intentando obstaculizar el proyecto y específicamente nombraron a doña Carmen como instigadora». «¿Cómo pueden saberlo?», preguntó Miguel, pasándose una mano por el cabello con frustración. Sebastián dejó escapar un suspiro pesado antes de responder. «Solo hay dos posibilidades. O alguien en la reunión de anoche es un informante, o...». Su mirada se desvió hacia la ventana. «Están vigilando esta casa». Un silencio pesado se instaló entre ellos mientras asimilaban la gravedad de la situación. Carmen fue la primera en romperlo, su voz tranquila pero decidida. «Si creen que una vieja como yo se asustará con un papel clavado en su cerca, no conocen a las mujeres de San Cristóbal», dijo, sirviendo una taza de café a Sebastián. «Lo que me preocupa es que esto solo es el comienzo. Vendrán más amenazas, y no solo contra mí». Sebastián asintió, confirmando sus temores. «Ya están preparando el terreno. Hoy presentarán una queja formal contra el mercado, alegando condiciones sanitarias deficientes. Inspeccionarán los puestos mañana mismo, y estoy seguro de que encontrarán irregularidades en todos ellos». «Eso es ridículo», protestó Miguel. «El mercado tiene sus propios mecanismos de control sanitario. Doña Remedios es la presidenta del comité y es extremadamente estricta». «No importa», respondió Sebastián. «No buscan la verdad, solo pretextos». Carmen observaba la conversación con una expresión pensativa, sus ojos ancianos evaluando alternativas que los jóvenes aún no consideraban. «Si van a inspeccionar mañana», dijo finalmente, «deberíamos estar preparados, no solo para defendernos, sino para contraatacar». Miguel y Sebastián la miraron con curiosidad. «¿Qué sugiere, doña Carmen?», preguntó Sebastián. Una sonrisa astuta apareció en el rostro arrugado de la anciana. «Si quieren hacer un espectáculo, démosles uno. Invitemos a la prensa nacional, no solo a los medios locales que controla el alcalde. Que vean cómo tratan a ancianos y madres trabajadoras que solo buscan ganarse la vida honradamente». Miguel asintió lentamente, comprendiendo la estrategia. La opinión pública. Si conseguimos que la gente se indigne como con el video de su confrontación en la plaza, exactamente, confirmó Carmen. Y no solo eso.
Sebastián mencionó irregularidades en los estudios ambientales. Deberíamos tener esos documentos listos para entregarlos a los periodistas. Sebastián los miró con renovado respeto. Esta anciana, a quien había insultado tan despectivamente hace apenas unos días, estaba demostrando una astucia política que muchos profesionales envidiarían. «Puedo conseguir los documentos», dijo, «pero será arriesgado. Después de entregarlos, mi conexión con el proyecto quedará expuesta». «¿Estás dispuesto a llegar tan lejos?», preguntó Miguel, consciente del sacrificio que implicaba. Sebastián miró la taza de café en sus manos, el aroma recordándole extrañamente a su abuela y las tardes en su puesto de hierbas. «Lo estoy», respondió con firmeza. «De hecho, creo que ya es hora de que haga algo más que filtrar información. Quiero denunciar públicamente el proyecto y mis propias acciones». Carmen le puso una mano en el hombro, un gesto maternal que conmovió profundamente al joven. «Cada uno debe seguir su conciencia, mijito, pero asegúrate de estar preparado para las consecuencias». Las horas siguientes fueron un torbellino de actividad. Miguel contactó a periodistas amigos en la capital, prometiéndoles una historia de corrupción y resistencia comunitaria que capturaría la atención nacional. Sebastián regresó a su oficina para recopilar los documentos comprometedores, mientras Carmen movilizaba a los vendedores del mercado a través de una red de mensajeros adolescentes, estudiantes de Miguel, que se habían sumado entusiastamente a la causa. Al caer la noche, el plan estaba en marcha. La inspección sanitaria, pensada como una herramienta de intimidación, se convertiría en un escenario para exponer la verdad detrás del proyecto San Cristóbal Moderno. Sin embargo, no todos compartían el optimismo. Don Pedro, con la sabiduría de sus años, expresó sus dudas durante una breve visita a Carmen. «Temo que estamos provocando a gente poderosa, Carmelita», dijo mientras compartían un té en el porche. «Estos no son políticos locales que podemos avergonzar fácilmente. Hay mucho dinero en juego, y donde hay dinero, hay peligro». Carmen asintió, reconociendo la verdad en sus palabras. «Lo sé, Pedro. Pero si no luchamos ahora, ¿cuándo? Después de que hayan demolido nuestras casas y destruido nuestro modo de vida. Prefiero caer de pie que vivir de rodillas». Don Pedro sonrió a pesar de su preocupación. «Siempre fuiste la más valiente de todos nosotros, desde niña. Recuerdo cuando enfrentaste a aquel terrateniente que quería apropiarse del río comunal. ¿Tendrías qué? ¿16 años? 15, corrigió Carmen, una chispa de orgullo iluminando sus ojos cansados. Y no fue valentía, fue rabia. Mi padre dependía de ese río para regar nuestros cultivos, pues ahora esa rabia la veo nuevamente en ti, observó Pedro, y me alegra, la necesitaremos. Mientras tanto, en la alcaldía provincial, una reunión secreta se desarrollaba en la oficina principal. El alcalde, un hombre corpulento con una sonrisa perpetua que nunca llegaba a sus ojos, escuchaba atentamente a un hombre de traje oscuro y expresión impasible. «No podemos permitir que una anciana vendedora de manzanas y un maestro de escuela descarrilen un proyecto de esta magnitud», decía el hombre, su voz fría como el acero. «Los inversores están preocupados por estos inconvenientes». El alcalde se frotó las manos nerviosamente. «La situación está bajo control. Mañana mismo desacreditaremos al mercado con la inspección sanitaria, y en cuanto a la anciana, ya recibió su primer aviso de expropiación». «No parece suficiente», respondió el hombre. «Nuestras fuentes indican que están organizando una respuesta mediática, incluso han contactado a periodistas de la capital». El alcalde palideció visiblemente. «¿Cómo es posible? ¿Quién les ayuda?». El hombre de traje deslizó una fotografía sobre el escritorio. En ella, Sebastián aparecía saliendo de la casa de Carmen.
Su propio empleado, señor alcalde, el joven prometedor en quien depositó tanta confianza. La expresión del alcalde se transformó, la falsa sonrisa desapareciendo completamente. Sebastián, siempre tan idealista. Debí sospecharlo cuando insistió en revisar personalmente los estudios de impacto. Los idealistas son peligrosos, sentenció el hombre de traje, especialmente cuando tienen acceso a información sensible. El alcalde guardó silencio por un momento, considerando sus opciones. ¿Qué sugiere?, preguntó finalmente. Algo más contundente que un simple aviso de expropiación, un mensaje que no puedan ignorar. En la casa de Carmen, ajena a esta conversación siniestra, la anciana se preparaba para dormir. Había sido un día agotador, y mañana prometía ser aún más intenso. Mientras se cepillaba su cabello blanco frente al pequeño espejo de su habitación, su mirada se detuvo en la fotografía de Ramón junto a su cama. «¿Estoy haciendo lo correcto, viejo?», murmuró como si pudiera escucharla. «A veces pienso que soy demasiado terca para mi propio bien». El silencio de la noche fue su única respuesta. Pero en su corazón, Carmen sabía lo que Ramón le diría: que la dignidad no tiene precio, que la justicia merece ser defendida, y que los manzanos que habían plantado juntos debían seguir dando frutos para las generaciones futuras. Con esa certeza, apagó la lámpara de aceite y se acostó, sin sospechar que a pocas calles de distancia se estaban tomando decisiones que cambiarían el curso de su lucha para siempre. La mañana amaneció inusualmente clara en San Cristóbal, como si el cielo mismo quisiera asegurarse de que nada quedara oculto en las sombras ese día. El mercado bullía de actividad desde temprano, pero no era la actividad habitual de comerciantes preparando sus puestos. Hoy, cada vendedor limpiaba, organizaba y preparaba su espacio con un fervor casi ceremonial, conscientes de que sus medios de vida dependían de la impresión que dieran durante la inspección. Carmen llegó a las 7 en punto, su canasta de manzanas particularmente reluciente, cada fruta seleccionada con especial cuidado. Miguel la acompañaba, cargando un pequeño banco para que ella pudiera sentarse sin tener que permanecer de pie durante las largas horas que se avecinaban. ¿Nerviosa?, le preguntó mientras instalaban su modesto puesto. Carmen arregló las manzanas en una perfecta pirámide antes de responder. «A mi edad, mijito, los nervios son un lujo que ya no me puedo permitir. Solo tengo espacio para la determinación». A las 9, los primeros vehículos oficiales aparecieron en la entrada de la plaza. De ellos descendieron varios funcionarios con carpetas y uniformes pulcros, encabezados por un hombre de expresión severa que Miguel identificó como el director provincial de Sanidad. El alcalde llegó minutos después, su habitual sonrisa política ahora tensa y forzada al notar las cámaras de televisión que no había anticipado. «¿Qué hacen estos periodistas aquí?», lo escucharon murmurar a uno de sus asistentes, quien solo pudo encogerse de hombros con impotencia. Casi simultáneamente desde la dirección opuesta, aparecieron 3 camionetas con logos de canales nacionales de televisión. Las cámaras comenzaron a desplegarse estratégicamente alrededor de la plaza, captando tanto la llegada de los funcionarios como las expresiones preocupadas de los vendedores. «El escenario está listo», murmuró Miguel a Carmen. «Solo falta nuestro actor principal». Como respondiendo a una señal, Sebastián apareció en ese momento, caminando decidido hacia el centro de la plaza. Vestía el mismo traje elegante de siempre, pero su expresión había cambiado completamente. Ya no era el ejecutivo arrogante que había insultado a Carmen días atrás, sino un hombre con una misión moral clara. «Señor alcalde», llamó en voz alta, atrayendo instantáneamente la atención de todos los presentes, especialmente de las cámaras que giraron hacia él,
como girasoles hacia el sol. Antes de que comience esta inspección, hay algo que el público debe saber sobre el proyecto San Cristóbal Moderno. El alcalde palideció visiblemente mientras los periodistas se abalanzaban hacia Sebastián, micrófonos en mano. Como coordinador técnico del proyecto, continuó Sebastián con voz clara y firme. He sido testigo, y lamento admitirlo, cómplice de numerosas irregularidades que ponen en riesgo no solo el patrimonio cultural e histórico de este pueblo, sino también el bienestar de sus habitantes. Extrajo de su maletín una carpeta gruesa y la sostuvo en alto para que las cámaras la captaran claramente. Estos documentos prueban que los estudios de impacto ambiental fueron manipulados, que existen conflictos de interés entre los inversores y funcionarios públicos, y que el verdadero objetivo del proyecto no es el desarrollo comunitario, sino la especulación inmobiliaria que beneficiará a unos pocos a costa de muchos. El mercado entero contuvo la respiración. Los vendedores, que habían sido informados del plan, mantenían expresiones solemnes pero esperanzadas. Los funcionarios de sanidad, confundidos por el giro de los acontecimientos, miraban al alcalde en busca de instrucciones. «Esto es un atropello», bramó finalmente el alcalde, recuperando la voz. «Este hombre está despechado porque fue removido del proyecto ayer mismo por incompetencia. Sus acusaciones son completamente infundadas y... Entonces, ¿por qué aparece su firma en documentos que prueban que usted es socio oculto de Inversiones Futuro S.A., la principal empresa beneficiaria del proyecto?», interrumpió Sebastián, extrayendo un documento específico y entregándolo a la periodista más cercana. El rostro del alcalde pasó del pálido al rojo furioso en cuestión de segundos. Hizo una seña a sus guardaespaldas, quienes comenzaron a avanzar amenazadoramente hacia Sebastián. Fue entonces cuando Carmen, con la dignidad de sus 82 años, se levantó de su pequeño banco y caminó hasta colocarse junto al joven. «Señores periodistas», dijo con voz fuerte y clara, sorprendentemente potente para alguien de su edad y complexión, «soy Carmen Gutiérrez, vendedora de manzanas en este mercado desde hace 47 años. Lo que este joven valiente está revelando es solo la punta del iceberg. Este no es un proyecto de desarrollo, es un despojo». Las cámaras giraron hacia ella, captando su figura menuda pero imponente en su sencillez. La canasta de manzanas rojas creando un contraste visual perfecto con su rebozo negro. «Nos quieren hacer creer que somos el problema, que nuestra forma de vida es primitiva y debe ser eliminada en nombre del progreso. Pero les pregunto, ¿qué clase de progreso destruye en lugar de construir? ¿Qué clase de modernidad desprecia la sabiduría y el trabajo de generaciones?» Uno a uno, los vendedores comenzaron a abandonar sus puestos para colocarse junto a Carmen y Sebastián, formando un frente unido que las cámaras no podían ignorar. Ancianos, madres con niños en brazos, hombres curtidos por años de trabajo honrado. «Esta inspección», continuó Carmen, señalando a los funcionarios de sanidad, «no es más que una excusa para desacreditarnos, pero como pueden ver, no tenemos nada que ocultar. Nuestros productos son limpios, frescos, cultivados con amor en nuestra propia tierra. Lo que sí tenemos es dignidad, y eso es algo que ningún proyecto, por millonario que sea, nos puede quitar». Los periodistas bombardeaban con preguntas mientras las cámaras captaban cada momento del drama que se desarrollaba. El alcalde, atrapado en una pesadilla mediática, intentaba desesperadamente controlar la situación, pero era demasiado tarde. La historia perfecta se había materializado frente a las cámaras nacionales. David contra Goliat, ancianos humildes contra poderosos corruptos, tradición auténtica contra falso progreso. En medio del caos, nadie notó al hombre de traje oscuro observando desde lejos,
su expresión impasible mientras hablaba por teléfono. La situación se ha complicado, dijo simplemente. Implementa el plan B esta noche. La inspección sanitaria, inevitablemente, se convirtió en una farsa. Los funcionarios, conscientes de estar bajo el escrutinio de las cámaras nacionales, realizaron su trabajo con minucioso profesionalismo, sin encontrar las irregularidades que presumiblemente deberían haber encontrado según el plan original. Al mediodía, cuando los periodistas finalmente se dispersaron con suficiente material para una semana de reportajes y los funcionarios se retiraron cabizbajos junto a un alcalde humillado, los vendedores celebraban su primera victoria. «¡Lo logramos!», exclamó Miguel abrazando a Carmen con cuidado de no lastimarla en su entusiasmo. «Los medios nacionales están con nosotros, el alcalde está acorralado. Los documentos de Sebastián serán analizados por periodistas de investigación». Sebastián, sin embargo, mantenía una expresión más cauta mientras se unía a ellos. «Es un buen comienzo», admitió, «pero no subestimen a estos hombres. El dinero en juego es demasiado, y hay inversores extranjeros que no se dejarán intimidar por un escándalo mediático local». Carmen asintió, compartiendo su cautela. «Mijito tiene razón. Hoy ganamos una batalla, pero la guerra apenas comienza». No imaginaban cuán profética resultaría esta advertencia. Esa noche, mientras San Cristóbal dormía, varias figuras sombrías se movieron silenciosamente por el pueblo. Algunos se dirigieron al mercado, otros a la escuela donde Miguel enseñaba, y dos de ellos, específicamente, al pequeño huerto de manzanos de Carmen. El amanecer trajo consigo un espectáculo devastador. Carmen, despertada por golpes desesperados en su puerta, encontró a don Pedro con el rostro desencajado por el horror y la rabia. «Carmen, tienes que venir a ver», fue todo lo que pudo decir. Al salir al patio, el impacto la dejó sin aliento. Sus preciosos manzanos, plantados por Ramón décadas atrás, testigos silenciosos de toda una vida compartida, yacían brutalmente talados. Cada árbol había sido cortado a la altura del tronco, las ramas esparcidas por el suelo como soldados caídos en batalla. Las manzanas, aún verdes muchas de ellas, salpicaban el suelo en un mosaico grotesco de destrucción deliberada. Carmen se llevó una mano al pecho, el dolor físico mezclándose con una angustia tan profunda que las palabras no podían expresarla. Estos árboles eran más que su sustento, eran su conexión con Ramón, con su pasado, con todo lo que había amado. «Criminales», exclamó don Pedro, lágrimas de rabia corriendo por sus mejillas arrugadas. «Y no solo aquí, Carmen. El mercado. Han destrozado todos los puestos, y la escuela de Miguel también fue vandalizada». Carmen permanecía en silencio, su mirada fija en la devastación frente a ella. Finalmente, se agachó con esfuerzo y recogió una pequeña rama con hojas aún verdes. La sostuvo contra su pecho como si fuera un niño herido. «Querían asustarnos», dijo finalmente, su voz quebrada pero firme. «Querían que supiéramos que pueden destruir todo lo que amamos». «¿Y ahora qué hacemos, Carmen?», preguntó don Pedro, la desesperación evidente en su voz. «Sin los árboles, sin el mercado». Carmen se irguió lentamente, la rama aún apretada contra su pecho. En sus ojos una nueva resolución reemplazaba al dolor inicial. «Ahora, Pedro, vamos a mostrarles que pueden cortar los árboles, pero no pueden arrancar nuestras raíces». La noticia de la destrucción se extendió por San Cristóbal como fuego en pasto seco. Antes del mediodía, decenas de vecinos se habían congregado frente a la casa de Carmen, contemplando con horror y rabia los restos de lo que una vez fue un próspero huerto de manzanos. Algunos lloraban en silencio, otros maldecían a los responsables, pero todos compartían el mismo sentimiento. Un ataque a doña Carmen era un ataque a la esencia misma de su comunidad.
Miguel llegó acompañado por varios de sus estudiantes, quienes inmediatamente comenzaron a recoger los troncos talados y a limpiar el desastre como mejor podían. Sus rostros jóvenes, normalmente alegres y despreocupados, mostraban ahora una gravedad impropia de su edad, como si en una sola noche hubieran sido forzados a madurar al enfrentarse a la crueldad deliberada de los poderosos. «Los periodistas están en camino», informó Miguel a Carmen, quien permanecía sentada en su pequeño banco, observando el trabajo de limpieza con una quietud que preocupaba a todos. «Lo ocurrido en el mercado y aquí será noticia nacional. Nadie podrá ignorarlo». Carmen asintió levemente, pero sus ojos no se apartaban de los tocones mutilados que sobresalían de la tierra como monumentos a una violencia sin sentido. Esos árboles habían sido testigos de su vida entera. Bajo sus ramas había llorado la partida de sus hijos a ciudades lejanas, había celebrado el nacimiento de nietos que apenas conocía, y había susurrado conversaciones nocturnas con el espíritu de Ramón en las noches de insomnio. No eran solo árboles, eran custodios de su memoria, compañeros silenciosos de su soledad. Sebastián apareció poco después, su rostro pálido y desencajado al contemplar la magnitud del daño. Se acercó a Carmen con paso vacilante, la culpa pesando visiblemente sobre sus hombros. «Doña Carmen, esto es mi culpa. Si no hubiera hablado ayer, si no hubiera entregado esos documentos». Carmen levantó una mano, deteniendo sus palabras. «No, mijito, esto no es tu culpa. Es la consecuencia de enfrentar a quienes creen que el poder les da derecho a pisotear a los demás». Su voz, aunque quebrada por el dolor, mantenía una firmeza sorprendente. «Si alguien debe sentirse culpable, soy yo por involucrarlos a ustedes, jóvenes con toda la vida por delante, en una lucha que podría costarles demasiado». «Esta lucha también es nuestra», respondió Miguel, uniéndose a la conversación. «No es solo por los manzanos o el mercado, es por el tipo de comunidad en la que queremos vivir, por el futuro que queremos construir». Las furgonetas de los canales de televisión comenzaron a llegar, y con ellas una nueva oleada de indignación pública. Las imágenes de los manzanos talados, del mercado destrozado y de la escuela vandalizada con pintadas amenazantes recorrieron el país en cuestión de horas. Las redes sociales estallaron con mensajes de apoyo a los vendedores de San Cristóbal y condenas al proyecto San Cristóbal Moderno. A media tarde, cuando los periodistas finalmente se retiraron, Carmen pidió a todos que se reunieran en lo que quedaba de su huerto. Vecinos, vendedores, estudiantes de Miguel, incluso personas de pueblos cercanos que habían acudido al conocer la noticia, formaron un círculo silencioso alrededor de la anciana. «Quiero agradecerles», comenzó Carmen, su voz clara en el silencio respetuoso, «por estar aquí, por compartir nuestro dolor y nuestra indignación. Lo que hicieron anoche no fue solo destruir árboles o puestos del mercado. Quisieron destruir nuestra esperanza, nuestra voluntad de resistir». Hizo una pausa, sus ojos recorriendo los rostros atentos que la rodeaban. «Pero hay algo que ellos no entienden. No saben que estos árboles», señaló los tocones mutilados, «me enseñaron la lección más importante de mi vida, que después del invierno más duro, siempre llega una nueva primavera, que lo que parece muerto solo está esperando el momento adecuado para renacer». De su bolsillo extrajo una pequeña bolsa de tela. «Estos son semillas de los manzanos que mi Ramón plantó cuando éramos jóvenes. Las he guardado todos estos años, quizás presintiendo que algún día las necesitaría. Hoy voy a plantarlas nuevamente y les pido que cada uno de ustedes se lleve algunas para plantarlas en sus propios jardines». Abrió la bolsa y comenzó a distribuir las semillas entre los presentes,
quienes las recibían con manos temblorosas y ojos húmedos, comprendiendo el profundo simbolismo del gesto. Que cada semilla sea un recordatorio de que lo que intentan destruir solo se multiplica. Donde había un huerto, ahora habrá cientos. Donde había una voz, ahora habrá un coro. La ceremonia improvisada adquirió un carácter casi sagrado. Uno a uno, los presentes plantaron semillas en el huerto devastado de Carmen, acompañando el acto con promesas y recuerdos compartidos. La tragedia, en lugar de separarlos, los había unido en una comunidad más fuerte y decidida. Mientras tanto, en la alcaldía provincial, una reunión de emergencia se desarrollaba a puerta cerrada. El alcalde, su rostro congestionado por la rabia y el miedo, enfrentaba al mismo hombre de traje oscuro que había ordenado la destrucción. «Esto es un desastre», vociferaba el alcalde arrojando sobre el escritorio los periódicos del día. Prometió una solución, no un escándalo nacional. Ahora tenemos a grupos de derechos humanos, organizaciones ambientales y periodistas de investigación respirando en nuestras nucas. El hombre de traje permanecía imperturbable, como si la crisis fuera apenas un inconveniente menor. «La presión mediática es temporal», respondió con voz fría. «Pronto aparecerá otro escándalo, otra noticia impactante y San Cristóbal será olvidado. Mientras tanto, los inversores están dispuestos a incrementar su oferta para agilizar las expropiaciones». Deslizó sobre la mesa un documento con cifras que hicieron que los ojos del alcalde se abrieran con sorpresa y codicia. Esta es su compensación por las dificultades actuales. A cambio, necesitamos que se implementen medidas más decisivas. La inspección sanitaria fracasó, la intimidación nocturna solo ha fortalecido su resistencia. Es hora de utilizar toda la maquinaria legal a nuestra disposición. «¿Qué sugiere?», preguntó el alcalde, su ambición rápidamente superando su preocupación por el escándalo. «Declare la zona del mercado en estado de emergencia sanitaria. Eso le dará autoridad para desalojar de inmediato, sin necesidad de más inspecciones o procesos legales prolongados. Simultáneamente, inicie procesos de expropiación urgente por utilidad pública para las propiedades clave, comenzando con la de la anciana vendedora de manzanas». ¿Y los medios? ¿La opinión pública? El hombre sonrió levemente, un gesto calculado y sin calidez. «Para cuando los tribunales resuelvan las apelaciones que seguramente presentarán, el proyecto estará tan avanzado que será irreversible, y para entonces, como le dije, habrá otros escándalos, otras injusticias que captarán la atención de los medios». El alcalde asintió lentamente, su ambición nublando cualquier escrúpulo remanente. Firmó los documentos que el hombre le presentaba, sellando el destino de Carmen y de muchos otros en San Cristóbal. Esa noche, mientras la comunidad se retiraba lentamente de la casa de Carmen, prometiendo volver al día siguiente para continuar con la limpieza y comenzar la reconstrucción del huerto, Miguel y Sebastián permanecieron con ella, renuentes a dejarla sola después de todo lo ocurrido. «Deberías quedarte con algún vecino esta noche», sugirió Miguel preocupado. «Después de lo que pasó, no es seguro que estés aquí sola». Carmen, que preparaba té en su vieja estufa, negó suavemente con la cabeza. «Esta casa ha sido mi hogar durante 60 años, mijito. He enterrado a mi esposo, he despedido a mis hijos, he enfrentado tormentas y sequías entre estas paredes. No voy a huir ahora». Sebastián, que observaba por la ventana los tocones mutilados iluminados por la luna, se giró hacia ella con expresión grave. «Tengo contactos en la capital que podrían ayudarnos a acelerar las denuncias legales», dijo. «Pero necesitamos tiempo, y me temo que es lo que menos tenemos. Después de lo de hoy, los inversores y el alcalde actuarán con más rapidez y contundencia. Entonces nosotros también debemos hacerlo»,
respondió Carmen, sirviendo el té humeante en tazas desportilladas por el uso. Mañana mismo hablaré con cada vecino de San Cristóbal, no solo los vendedores del mercado, sino también aquellos que hasta ahora han permanecido al margen. Deben entender que esta no es solo nuestra lucha, es la lucha por el alma de nuestro pueblo. La determinación en su voz contrastaba dolorosamente con la fragilidad de su cuerpo anciano, haciendo que tanto Miguel como Sebastián sintieran una mezcla de admiración y temor por ella. Esta mujer, que había sido insultada y humillada públicamente, que había visto destruido su sustento y su conexión más preciada con su difunto esposo, se mantenía firme, inquebrantable en su resolución. Ellos tienen dinero y poder, continuó Carmen, mirando a los jóvenes con intensidad, pero nosotros tenemos algo más valioso, la verdad y nuestra dignidad, y mientras conservemos eso, no podrán vencernos realmente, aunque talen cada árbol y derriben cada casa. Miguel y Sebastián asintieron, conmovidos por la sabiduría y el coraje de esta anciana que, con cada desafío, solo parecía volverse más fuerte, como esos árboles antiguos que doblan sus ramas ante la tormenta, pero nunca quiebran su tronco. Lo que ninguno de ellos sabía, mientras compartían ese momento de comunión y renovada determinación, era que las máquinas para la demolición ya estaban en camino y que los documentos que sellarían legalmente el destino del mercado y de la casa de Carmen ya habían sido firmados. El amanecer llegó a San Cristóbal con un rugido metálico que sacudió el tranquilo pueblo. Carmen, que apenas había conciliado el sueño tras la partida de Miguel y Sebastián, se incorporó de golpe en su cama, sus viejos huesos protestando ante el movimiento brusco. A través de su ventana vio algo que jamás creyó presenciar, una fila de excavadoras y camiones amarillos avanzando lentamente por la calle principal como una procesión siniestra anunciando el fin de una era. Vistiéndose apresuradamente, salió al porche justo cuando el teléfono comenzó a sonar. Era Miguel, su voz agitada mezclándose con el ruido de fondo de voces y motores. «Doña Carmen, están en el mercado con maquinaria pesada y policías. Dicen que tienen una orden de desalojo inmediato por emergencia sanitaria. Los vendedores están resistiendo, pero...» «Voy para allá», respondió Carmen, su voz más firme de lo que se sentía. «No, es peligroso. La policía está usando fuerza. Sebastián está intentando hablar con ellos, mostrar que los documentos no son legales, pero nadie escucha. Quédese en casa, por favor». Pero Carmen ya había colgado. Con una agilidad sorprendente para sus años, tomó su chal negro, un pequeño saco de semillas que había preparado la noche anterior y su bastón. Antes de salir, miró por última vez la fotografía de Ramón. «Dame fuerzas, viejo», murmuró. «Hoy las necesitaré todas». Al salir a la calle, el estruendo de las máquinas era ensordecedor. Vecinos alarmados salían de sus casas, algunos aún en ropa de dormir, para presenciar el desfile de destrucción que avanzaba hacia el corazón del pueblo. Carmen comenzó a caminar en dirección al mercado, cada paso un acto de voluntad contra el peso de sus años y sus miedos. En el mercado, el caos reinaba. Policías antimotines formaban un cordón alrededor de la plaza, mientras funcionarios con chalecos oficiales supervisaban a los operarios de las máquinas. Los vendedores, unidos en una cadena humana, bloqueaban el acceso a los puestos, sus rostros una mezcla de determinación y terror. Miguel, al ver a Carmen aproximarse, corrió hacia ella. «No debería estar aquí», exclamó, su rostro pálido de preocupación. «La situación está a punto de explotar». «Este es exactamente donde debo estar», respondió ella, apretando el saco de semillas contra su pecho. «¿Dónde está Sebastián?». Miguel señaló hacia un grupo donde Sebastián,
Todavía en el mismo traje del día anterior, gesticulaba enérgicamente frente a un oficial de policía, documentos en mano. «Estas órdenes son ilegales», se le escuchaba gritar por encima del ruido. «No ha habido el proceso requerido. Están violando sus propias leyes». El oficial, un hombre joven, visiblemente incómodo con la situación, miraba repetidamente hacia una camioneta de lujo estacionada en la periferia. Dentro, Carmen pudo distinguir la silueta del hombre de traje oscuro que había acompañado al alcalde en su visita inicial. «Señora, por favor, retroceda». Un policía se interpuso en el camino de Carmen. «Esta es una operación oficial». Carmen lo miró directamente a los ojos, sin rastro de miedo. «Soy Carmen Gutiérrez. He vendido manzanas en este mercado durante más años de los que tú has vivido. No me moveré». El policía, descolocado por la firmeza de la anciana, titubeó. Ese momento de vacilación fue suficiente para que los periodistas, que habían llegado alertados por los estudiantes de Miguel, captaran la escena. Una mujer anciana, pequeña y frágil en apariencia, enfrentando sin temor a un policía equipado con escudo y porra. Doña Carmen, los vendedores gritaron al verla, su presencia infundiéndoles nuevo valor. Como un solo organismo, la cadena humana se abrió para permitirle pasar y luego se cerró tras ella, incorporándola a su resistencia. Carmen avanzó hasta el centro de la plaza, donde una vez había estado su puesto de manzanas, ahora solo un espacio vacío tras la destrucción de la noche anterior. «Pueblo de San Cristóbal», llamó con una voz que no parecía provenir de su cuerpo menudo, sino de alguna fuente ancestral de fuerza. «Estos hombres vienen a robarnos no solo nuestro mercado, sino nuestra identidad, nuestra historia, nuestro derecho a decidir cómo queremos vivir». Las cámaras giraron hacia ella, captando cada palabra. Dicen que es progreso, pero el verdadero progreso no destruye lo que generaciones han construido. Dicen que es por nuestro bien, pero el bien no llega con excavadoras y policías armados. Dicen que somos primitivos, que no merecemos estar aquí, pero yo les pregunto, ¿quién tiene más derecho a un lugar? ¿Aquellos que lo habitan, lo cuidan y lo aman, o aquellos que solo ven en él una oportunidad de enriquecerse? La multitud, que había crecido con la llegada de más vecinos, estudiantes y personas de pueblos cercanos, estalló en aplausos y gritos de apoyo. Los operarios de las máquinas, muchos de ellos originarios de San Cristóbal o pueblos similares, comenzaron a intercambiar miradas incómodas. El alcalde, que hasta entonces se había mantenido en segundo plano, avanzó visiblemente nervioso, flanqueado por guardaespaldas. «Señora Gutiérrez», dijo, intentando mantener un tono conciliador para las cámaras, «entiendo su apego a la tradición, pero debe comprender que este proyecto beneficiará a todo San Cristóbal. Habrá compensaciones justas, nuevas oportunidades de empleo». «¿Compensaciones justas?», interrumpió Carmen, su indignación superando su habitual cortesía. «Como los árboles que su gente taló anoche, como los puestos que destrozaron, ¿esas son sus compensaciones justas?». El alcalde palideció, consciente de que las cámaras captaban cada expresión de su rostro. «Yo no sé de qué habla. El ayuntamiento no tuvo nada que ver con esos desafortunados incidentes». «¡Mentiroso!», gritó alguien desde la multitud, y pronto el coro de acusaciones creció, obligando al alcalde a retroceder hacia la seguridad de sus guardaespaldas. Fue entonces cuando el hombre de traje oscuro descendió de su vehículo y avanzó con paso decidido. A diferencia del alcalde, no intentaba proyectar una imagen amable. Su rostro era la personificación del poder frío y calculador. «Basta de teatro», dijo, su voz cortando a través del ruido como una navaja. «Tenemos órdenes legales de desalojo y expropiación y se ejecutarán hoy mismo.
Cualquiera que interfiera será arrestado por obstrucción a la autoridad. Hizo una seña a los policías, quienes comenzaron a avanzar hacia la cadena humana, escudos en alto. «¡Esperen!», la voz de Sebastián resonó clara. «Tengo una orden judicial que suspende temporalmente estas acciones». Todos se giraron hacia él. Sostenía en alto un documento con sellos oficiales que ondeaba como una bandera de esperanza. Un juez federal acaba de emitirla. Las irregularidades en el proceso son tan evidentes que ha ordenado la suspensión inmediata de cualquier acción de desalojo o demolición hasta que se investigue completamente el caso. El hombre de traje arrebató el documento de manos de Sebastián y lo examinó con expresión sombría. Era auténtico. Furioso, se volvió hacia el alcalde. «Esto es solo un contratiempo», masculló, pero los micrófonos cercanos captaron sus palabras. «Tenemos recursos, contactos. Esta orden será revocada antes del mediodía». Sin embargo, el daño estaba hecho. Las cámaras habían captado no solo su reacción, sino también su admisión velada de influencias ilegítimas. Los policías, ahora inseguros sobre la legalidad de sus acciones, comenzaron a bajar sus escudos. Carmen, viendo el momento de incertidumbre, dio un paso adelante. Abrió el pequeño saco que había llevado consigo y comenzó a esparcir semillas en el suelo desnudo del mercado. «Estas son semillas de los manzanos que su gente destruyó», dijo, cada palabra clara y deliberada, dirigiéndose no solo al hombre de traje y al alcalde, sino a todo el país a través de las cámaras. «Donde ustedes siembran destrucción, nosotros sembraremos vida. Donde ustedes ven solo dinero, nosotros vemos hogar y futuro». Uno a uno, los vendedores comenzaron a imitar su gesto, sacando semillas de sus bolsillos, las mismas que Carmen había distribuido el día anterior, y esparciéndolas por todo el mercado. Era un acto simbólico pero poderoso. Incluso frente a excavadoras y policías elegían plantar, crear, afirmar la vida. El hombre de traje observaba la escena con desprecio mal disimulado. «Patético», murmuró. «Creen que unas semillas detendrán un proyecto de millones». «No son las semillas», respondió Carmen, que lo había escuchado. «Es lo que representan. Cada una de ellas es una promesa, un acto de fe en el futuro. Algo que personas como usted, que solo piensan en ganancias inmediatas, nunca podrán entender». La confrontación parecía haber llegado a un punto muerto. La orden judicial proporcionaba un respiro temporal, pero todos sabían que la batalla legal apenas comenzaba y que los recursos del otro lado eran vastamente superiores. Sin embargo, algo había cambiado. La resistencia de San Cristóbal ya no era solo local. Las imágenes de Carmen enfrentando a la policía, de los vendedores formando una cadena humana, de las semillas siendo esparcidas en desafío silencioso, estaban siendo transmitidas en vivo a todo el país. En la capital, manifestantes comenzaban a reunirse frente a las oficinas centrales de las empresas inversoras. En redes sociales, el hashtag Somos San Cristóbal se multiplicaba exponencialmente. Personas influyentes, artistas, intelectuales, políticos de oposición, emitían declaraciones de apoyo. Lo que había comenzado como una humillación pública a una anciana vendedora de manzanas se había transformado en un movimiento nacional que cuestionaba no solo un proyecto específico, sino todo un modelo de desarrollo que sacrificaba comunidades enteras en el altar del supuesto progreso. Mientras las máquinas comenzaban a retirarse, derrotadas al menos por ese día, Carmen se sentó exhausta en los escalones de la plaza. Miguel y Sebastián se apresuraron a su lado, preocupados por su palidez. «¿Está bien, doña Carmen?», preguntó Miguel, ofreciéndole agua. Carmen asintió levemente, su mirada fija en el horizonte donde el sol ya estaba alto, iluminando el pueblo que tanto amaba. «Hemos ganado un día», murmuró.
Pero ellos volverán, con más papeles, más influencias, quizás incluso más fuerza. Esta vez será diferente, aseguró Sebastián. Ya no están operando en las sombras. Todo el país está mirando ahora. Carmen tomó las manos de ambos jóvenes, un gesto maternal que conmovió a quienes lo presenciaron. Ustedes dos me han dado algo que creí perdido: esperanza. Pase lo que pase mañana, hoy hemos demostrado que la dignidad no tiene precio y que incluso los más humildes pueden enfrentar a los poderosos cuando la causa es justa. Mientras los tres compartían ese momento de tregua, ninguno podía imaginar que, a cientos de kilómetros de distancia, un hombre mayor observaba la transmisión en vivo con lágrimas en los ojos, reconociendo en aquella valiente anciana a la madre que no había visitado en años. Alejandro Gutiérrez, el hijo mayor de Carmen, tomaba ya su teléfono para hacer una llamada que cambiaría el curso de esta historia. 3 días después de la confrontación en el mercado, Carmen se encontraba en su cocina preparando café cuando escuchó el sonido de un vehículo desconocido deteniéndose frente a su casa. A través de la ventana, vio un automóvil lujoso, muy diferente a los que solían transitar por las calles de San Cristóbal. Su corazón dio un vuelco cuando la puerta se abrió y un hombre de mediana edad, elegantemente vestido, descendió del vehículo. Incluso a distancia, reconoció en él los rasgos de Ramón mezclados con los suyos propios. Alejandro, murmuró, sus piernas súbitamente débiles. Apenas tuvo tiempo de llegar a la puerta antes de que su hijo mayor llamara. Se miraron por un momento, el tiempo transcurrido entre ellos como un abismo que ninguno sabía cómo cruzar. «Mamá», dijo finalmente Alejandro, su voz quebrándose ligeramente. Sin mediar más palabras, se abrazaron en el umbral, décadas de ausencia disolviéndose en lágrimas silenciosas. Carmen, que creía haber agotado su capacidad de llanto durante los últimos días, descubrió que aún tenía lágrimas guardadas para este momento que tantas veces había imaginado. Cuando finalmente entraron a la cocina, Carmen observó a su hijo como si intentara memorizar cada nuevo detalle: las canas prematuramente plateadas en sus sienes, las líneas de expresión que hablaban de preocupaciones y responsabilidades, el aire de seguridad que emanaba de sus movimientos. «Te vi en televisión», explicó Alejandro mientras aceptaba la taza de café que su madre le ofrecía. No podía creerlo. Mi madre, enfrentándose a la policía, convirtiéndose en un símbolo nacional de resistencia. Carmen sonrió levemente, acomodándose en su silla con un suspiro cansado. No busqué ser un símbolo de nada, hijo, solo defendía mi hogar, mi forma de vida. Lo sé, respondió Alejandro, su mirada recorriendo la modesta cocina con una mezcla de nostalgia y culpa. Debería haber estado aquí, debería haber regresado hace años. Carmen negó suavemente con la cabeza. Cada quien debe seguir su propio camino. Tu padre y yo siempre entendimos eso. Pero ver lo que está pasando aquí, el huerto destruido, la amenaza de expropiación, no puedo quedarme de brazos cruzados, mamá. La determinación en su voz recordó a Carmen la del joven idealista que había partido hace tantos años para estudiar ingeniería en la capital, prometiendo regresar para mejorar la vida en San Cristóbal. La vida había tenido otros planes para él, pero quizás, pensó Carmen, los caminos a veces dan vueltas extrañas antes de llevarnos donde debemos estar. He estado haciendo llamadas desde que vi la transmisión, continuó Alejandro. Conozco personas influyentes en el gobierno federal, en organizaciones de derechos humanos, en medios de comunicación. Esto no es solo por ti, mamá. Es por lo que representas, por el tipo de desarrollo que queremos para nuestro país. Antes de que Carmen pudiera responder, el sonido de varias voces acercándose interrumpió la conversación. Miguel y Sebastián aparecieron en la puerta de la cocina,
sus rostros iluminándose con sorpresa al ver al visitante. «Alejandro», exclamó Miguel, que había sido apenas un niño cuando el hijo mayor de Carmen partió, pero que lo recordaba como un héroe local, el primero de su generación en ir a la universidad. Las presentaciones fueron breves, pero emotivas. Sebastián especialmente parecía impresionado al conocer al hijo de Carmen, cuya presencia añadía una nueva dimensión a la lucha que habían emprendido. «Traemos noticias, doña Carmen», anunció Miguel una vez que todos estuvieron sentados alrededor de la mesa. «La orden judicial ha sido ratificada por un tribunal superior. El proyecto está oficialmente suspendido mientras se investigan las irregularidades». «Y hay más», añadió Sebastián, su habitual compostura profesional dando paso a un entusiasmo juvenil. «El alcalde está siendo investigado por conflicto de intereses y posible corrupción. Las empresas inversoras están distanciándose públicamente del proyecto, temiendo el daño a su imagen». Carmen escuchaba, asombrada por la velocidad con que los acontecimientos se desarrollaban. Hace apenas una semana, había sido humillada públicamente por defender su dignidad. Ahora, figuras poderosas temblaban ante la tormenta que aquella confrontación había desatado. «Esto es solo el principio», intervino Alejandro, compartiendo lo que había estado organizando desde la capital. «Un grupo de arquitectos y urbanistas está diseñando una propuesta alternativa para el desarrollo de San Cristóbal, una que preserve el mercado tradicional, mejorando sus instalaciones sin destruir su esencia. Y los abogados más prestigiosos del país han ofrecido sus servicios pro bono para defender a los vendedores y propietarios amenazados». La cocina, que tantas veces había sido testigo de la soledad de Carmen, ahora vibraba con una energía que llenaba cada rincón. Planes, ideas y esperanzas se entretejían en una visión de futuro que honraba el pasado en lugar de borrarlo. «¿Y tu huerto, mamá?», dijo Alejandro, tomando las manos arrugadas de Carmen entre las suyas. «Lo replantaremos. No sé nada de manzanos, pero aprenderé. Y mientras crecen, podemos injertar algunas ramas de los árboles de vecinos que provienen de tus semillas originales». Carmen sintió que su corazón se expandía, no solo por las palabras de su hijo, sino por la presencia de estos tres hombres diferentes: Alejandro con su influencia y recursos, Miguel con su pasión y compromiso comunitario, Sebastián con su conocimiento interno del sistema que habían desafiado, unidos ahora en una causa común. «Las semillas», murmuró, recordando repentinamente. «Debemos ir a ver si han comenzado a brotar». Insistió en caminar hasta la plaza del mercado, apoyándose en el brazo de Alejandro. A pesar de la victoria legal temporal, temía encontrar desolación tras el intento de desalojo. Sin embargo, al llegar, la escena que los recibió superó cualquier expectativa. El mercado bullía de actividad, pero no la habitual de compra y venta. Decenas de personas, vendedores, vecinos, estudiantes, incluso visitantes de otros pueblos, trabajaban coordinadamente. Algunos reparaban los puestos dañados, otros instalaban un sistema de toldos nuevos. Un grupo de jóvenes pintaba un colorido mural que representaba la historia del mercado, con Carmen en el centro, su canasta de manzanas como un símbolo de resistencia, y en el suelo, protegidos por pequeños círculos de piedras, cientos de brotes verdes emergían tímidamente de la tierra donde habían esparcido las semillas de manzano. Eran demasiado pequeños para sobrevivir en ese entorno urbano, pero su presencia simbólica era innegablemente poderosa. «Parece que me perdí la noticia de que hoy era día de trabajo comunitario», comentó Carmen, conmovida por la escena. Don Pedro, que supervisaba la reconstrucción de su panadería, se acercó sonriente. «No es solo hoy, Carmelita, llevamos así desde ayer. La gente viene no solo de San Cristóbal, sino de pueblos vecinos. Dicen que quieren ser parte de algo importante».
Las noticias locales y nacionales habían continuado cubriendo la historia, ampliándola con investigaciones sobre proyectos similares en otras comunidades, revelando un patrón de desarrollo que priorizaba las ganancias sobre el bienestar de las personas. San Cristóbal se había convertido en un símbolo de resistencia que resonaba mucho más allá de sus límites. Mientras Carmen recorría el mercado, recibiendo abrazos y palabras de agradecimiento, Sebastián se apartó brevemente para atender una llamada. Cuando regresó, su expresión era una mezcla compleja de emociones. «Era mi antiguo jefe», explicó. «Me han despedido oficialmente. Dicen que violé acuerdos de confidencialidad, que difamé al proyecto». «Lo siento», dijo Carmen apretando su mano. «Has sacrificado mucho». Sebastián sonrió, una sonrisa genuina que transformaba su rostro anteriormente tenso. «No lo sienta, doña Carmen. Es la primera vez en años que me siento en paz conmigo mismo. Además», añadió con un guiño, «Alejandro me ha ofrecido un puesto en el equipo que desarrollará la propuesta alternativa. Mi conocimiento del proyecto original será invaluable». Al atardecer, cuando la plaza comenzaba a vaciarse, Carmen permaneció sentada en un banco recién instalado, contemplando el trabajo realizado y los desafíos que aún quedaban por delante. Miguel, Sebastián y Alejandro la acompañaban en un silencio cómodo, cada uno perdido en sus propios pensamientos. «¿Saben?», dijo finalmente Carmen, su voz suave pero clara en la quietud del crepúsculo. «Cuando ese joven me insultó aquí mismo, diciéndome que no merecía estar en este lugar, sentí algo que no había sentido en muchos años, una rabia que venía de lo más profundo de mi ser. No solo por mí, sino por todos nosotros que hemos sido tratados como si nuestras vidas, nuestro trabajo, nuestras tradiciones no importaran». Hizo una pausa, sus ojos recorriendo la plaza donde había pasado gran parte de su vida. «Pero ahora entiendo que aquella humillación fue realmente el comienzo de algo hermoso. Nos despertó. Nos recordó que juntos somos fuertes, que nuestra dignidad no es negociable, que nuestras raíces son profundas». Los tres hombres asintieron, comprendiendo la profunda verdad en sus palabras. «Los manzanos volverán a crecer», continuó Carmen, su mirada dirigiéndose hacia los pequeños brotes protegidos. «Tal vez no los veré dar frutos, pero otros lo harán, y cuando coman esas manzanas, recordarán esta historia, recordarán que vale la pena luchar por lo que es justo». Mientras el sol se ocultaba tras las montañas que rodeaban San Cristóbal, tiñendo el cielo de tonalidades doradas y púrpuras, Carmen sintió una paz que había creído perdida para siempre. La batalla no había terminado. Los poderosos rara vez aceptan la derrota sin contraatacar, pero algo fundamental había cambiado. Donde antes había resignación, ahora florecía la esperanza. Donde había soledad, ahora existía comunidad. Y ella, una anciana humilde que simplemente había defendido su dignidad cuando fue insultada en la calle, había iniciado sin quererlo una transformación que se extendía mucho más allá de su pequeño huerto de manzanos, sembrando semillas de cambio que continuarían brotando y creciendo mucho después de que su canasta hubiera quedado vacía por última vez.